y entonces la depresión va a aparecer por episodios que a veces no tienen una causa que los precipite, no hay un gatillo disparador del episodio depresivo o no lo podemos precisar, y en otros casos sí hay un gatillo disparador que puede ser una pérdida que va a disparar la sintomatología de la depresión. Esto hace que en muchas ocasiones los médicos pierdan o perdamos, o los terapeutas perdamos el tiempo tratando de buscarle chichis a las culebras para ver de dónde viene el signo o de dónde viene el síntoma de la depresión, cuando o viene del aspecto bioquímico o sobreviene de una pérdida de un duelo o es la consecuencia fatal y final del estrés. No hay más. Si la depresión no va a venir porque haya una crisis en el Golfo Pérsico, o porque se acabe Big Brother, o porque Fabirucci se cambie de estación, o por alguna otra razón. No, pues hay razones muy concretas y muy sencillas. Pero cuando la depresión es una depresión verdadera, de origen bioquímico, se presentan los siguientes síntomas. Primero, trastornos en el ciclo del sueño. Toda persona con depresión, y esto es patognomónico, es decir, nombra, denomina, firma, califica la depresión. Los trastornos del sueño son por dormir mucho o por dormir poco. Si se va el trastorno a los extremos, o es como en el caso de algunos adolescentes, que la persona tenga hipersomnia, que duerma muchas horas, más de las que debe dormir, y se siga sintiendo cansado, o bien que le cueste trabajo dormir. Y esto puede ser al principio, al inicio del sueño. Le dicen, doctor, me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Me acuesto a las 11 de la noche y me da la 1 o 2 de la mañana y yo estoy dando de vueltas como pollo rostizado en la cama y no me duermo. O bien, doctor, el agotamiento termina por dormirme, pero a las 3 o 4 de la mañana yo abro los ojos como lechuza y no hay poder humano que me pueda hacer volver a dormir, y además me despierto con mucha angustia y me despierto con la mente absolutamente clara y ya no puedo dormir. Y si lo logro, pues es en la madrugada cuando ya me tengo que ir a trabajar y entonces me siento de la fregada porque me siento muy cansado y esto me está llevando al caos. O bien, la persona se duerme más o menos a su hora, no despierta en la madrugada, pero al despertar por la mañana se siente molido y dice, doctor, me despierto como si no hubiera yo dormido, o me despierto tanto o más cansado que en la noche y me duele todo. Eso le llamamos insomnio terminal, aunque la persona duerme pero no descansa. Esto es el primer síntoma de la depresión. El segundo síntoma son los trastornos del apetito de comer, porque hay otros apetitos. Aquí la persona también está en ambos polos. En términos generales, los adultos con depresión pierden el apetito y consecuentemente bajan de peso. Pero hay, sobre todo en el caso de las mujeres, a las que les pasa al revés. La depresión, sobre todo cuando es acompañada por angustia, les hace desarrollar hambre compulsiva. Hay necesidad de aliviar los síntomas de la depresión comiendo hidratos de carbono, que son los azúcares y las harinas, y se alivia temporalmente por unos minutos o por unas horas el sentimiento depresivo, y entonces la mujer, sobre todo, repito, la mujer, quiere comer chocolates, o galletas, o cacahuates, o dulces, y dicen así, es que como que necesito algo dulce. La teobromina del chocolate, bueno, pues es el compensador de la falta de serotonina más frecuente. Incluso es algo que está también incluido en otros signos y síntomas que afectan el estado de ánimo de las personas, en este caso de las mujeres, como en el síndrome premenstrual. La baja de los estrógenos del síndrome premenstrual y la retención de líquidos por fallas de la aldosterona hacen que la mujer tenga un hambre peculiar de hidratos de carbono, sobre todo de chocolates. Entonces, el segundo síntoma de la depresión
son los trastornos del apetito. El tercer síntoma tiene que ver con el pensamiento, ya no con algo físico. Los pensamientos de la persona con depresión se hacen lentos. Todos tenemos un ritmo, una frecuencia, una velocidad de pensamiento. Y a veces el pensamiento aparece lentificado. Y esta lentificación se nota porque incluso el paciente se percata de que le cuesta, y así lo manifiesta, le cuesta trabajo pensar. Y los demás también lo dicen, no, pues anda como penitente, o anda muy en la lenta, o anda en la pentonta, o anda mal y no capta. Entonces el tercer síntoma, lo vamos a seguir viendo, o son los trastornos por lentitud del pensamiento. Bueno, entonces esa lentitud del pensamiento también nos hace presentar algo que algunos médicos clásicos de la psiquiatría pensaban antes, incluyendo a mí que pues fui educado, fui enseñado sobre la depresión hace ya algunos años, que era la falta del rendimiento laboral y escolar. Y esto es absolutamente real. Pero no nada más es la falta de rendimiento, sino el origen de esa falta de rendimiento. Uno de los orígenes de esa falta o disminución del rendimiento laboral o escolar es precisamente la lentitud del pensamiento. La otra es el cuarto síntoma de la depresión, que es la disminución de la atención. Si una persona no tiene atención, como en el déficit de atención, por depresión, entonces no comprende pues lo que tiene que hacer, no capta y no fija lo que lee. Evidentemente, pues aquí simplemente con esas dos cosas, la falta de atención va a determinar, desde luego, una falta de aprendizaje o de eficiencia en realizar labores escolares o laborales. Si unimos esta falta de atención, síntoma número 4, a la lentitud del pensamiento, pues encontramos que evidentemente las facultades intelectuales y el rendimiento laboral y escolar van a tener que estar necesariamente afectados. Por eso la depresión es la causa número 1 de trastornos escolares en la adolescencia. Cuando ustedes encuentran a un muchacho al que es calificado o al que se le califica cotidianamente de flojo, para nosotros, ya lo hemos repetido muchas veces, no existen los flojos, existen los huelgones, que es otra cosa, porque resulta que algunos flojos, que yo llamo huelgones, si se trata de jugar fútbol están prestos, si se trata de ir a las maquinitas están de uno, si se trata de estar en la computadora también, y entonces, bueno, pues ahí no hay la flojera, ahí hay una selectividad. Están en huelga con el aprendizaje y están en huelga, por eso son huelgones, con el trabajo. Pero las otras cosas las hacen de pelos, ¿eh? En la depresión no. En la depresión la pérdida de rendimiento causada por la lentificación del pensamiento y por la falta de atención es en todo. Es en la escuela, es en la casa, es en el sexo, es con los chavos, es en viendo la tele. Oye, ¿y qué viste en la tele? Pues no me acuerdo. ¿De qué se trató la película? Pues eran unas chavas que... No, pues no me acuerdo bien. Oye, ¿qué estabas leyendo ahorita? No, pues no sé, creo que era algo de López Obrador, pero no me acuerdo. Sí, aguas, porque ahí es en todos los ámbitos. ¿Qué te dijo ayer tu novia? Pues no, pues es que se me fue la onda, estaba yo como ido. Entonces, en todas las áreas. Entonces, el tercer y cuarto síntomas de la depresión ya no tienen que ver con la fisiología de lo físico, sino con el área intelectual. Luego, otro síntoma capital, hay pensamientos y sentimientos de tristeza y desesperanza. No siempre sucede. Es más frecuente que el individuo sienta vagamente una sensación de tristeza
y un sentimiento de desesperanza que es más fácil de determinar porque el futuro inmediato de él y los que le rodean se ve perturbado por esa sensación. Por ejemplo, muchos pacientes con depresión este síntoma lo pueden expresar con una frase: doctor, es que estoy muy preocupado porque no sé qué va a ser de mis hijos el día de mañana. Ese es un sentimiento de desesperanza. Le cuesta trabajo al paciente con depresión precisar, sentir y aceptar que lo que va a ser de sus hijos no depende de él ni de cómo se sienta él. Va a depender de otros factores que no están a su alcance. Y que lo que va a ser de sus hijos el día de mañana pues es lo que tenga que ser, no lo que él siente. Entonces aquí empiezan ya a verse algunos síntomas psicológicos, los otros son fisiológicos e intelectuales. Estos otros síntomas son psicológicos. A estos sentimientos de tristeza y desesperanza se van a unir, este es otro síntoma, sentimientos de culpa exagerados y autorreproches. Es que hubiera, es que por qué no hice, es que se me olvidó, es que no ahorré, es que perdí el tiempo, es que desperdicié mi vida, es que lo que hago no sirve para nada, etc. Eso tiene que ver con el área afectiva, la autoestima y la percepción que obviamente en esas áreas tiene uno de uno mismo. Entonces el saberse o sentirse inútil, el creer que se es un fracasado, un loser dicen ahora, bueno, habiendo sido una persona productiva y además una persona considerablemente creativa en las etapas que no son de depresión, pues obviamente que hace que la gente se sienta de la fregada con eso. Esa es la parte psicológica de la depresión. En algunos casos graves se agrega un síntoma a esto, que son los pensamientos alrededor de la muerte. Muchos libros y revistas dicen pensamientos o rumiación suicida. No. Claro que lo hay en la depresión grave que no ha sido tratada. Claro que se llega y los pensamientos alrededor de la muerte se van convirtiendo poco a poco en sentimientos suicidas o pensamiento o rumiación suicida. Se llama rumiar porque pasa del estómago, pasa de las vísceras al cerebro. Como en los rumiantes la comida pasa del estómago a la boca. ¿Qué es lo que pasa? La persona empieza a decir que no tiene caso vivir, que así no vale la pena vivir, o que sería mejor no vivir que vivir así. Otras veces, y esto es lo más frecuente, y muchos médicos no lo dicen, la persona piensa que está enferma, o se siente enferma y piensa que eso la va a conducir a la muerte. En innumerables casos de depresión, el enfermo cree que va a tener cáncer y, curiosa y peligrosamente, efectivamente la depresión lleva a muchas personas a abatir su respuesta inmunológica y a tener cáncer. Entonces, no son hipocondriacos, se sienten mal. El malestar lo somatizan, es decir, lo pasan al cuerpo y en muchas ocasiones llega a ser tan grave que puede ser un cáncer, como es el caso de los cánceres de mama, nada más para poner un ejemplo. Aquí por ahí hay una llamada de alguien que afirma o que pregunta si el asma puede ser por depresión, y en los niños efectivamente muchos casos de sintomatología asmatiforme o asmática en el niño se cura con un antidepresivo. Ese es otro síntoma que afecta el área afectiva. Luego, en esta mezcla tan difícil de lo físico y lo afectivo, la persona con depresión tiene fundadamente una sensación de debilidad y de falta o pérdida de energía total. Por eso llama la atención cuando leamos un artículo sobre esto, que la depresión lleva a la adicción al sexo. Me cae que eso está muy jalado de los pelos porque no tiene una energía ni para vivir. Entonces, esa sensación físico-emocional de la pérdida de energía, que se llama anergia, o la debilidad, weakness, ¿cómo se dice en inglés la traducción? Porque la palabra en inglés... Debilidad. Weakness. Weakness puede ser como cansancio. Sí. Entonces, obviamente que estos síntomas